Buenos días. El tema de esta semana es el de salud y derecho. Lo primero es mencionar una frase del anterior director, el secretario general de Naciones Unidas, en la cual su aspiración era que la salud dejara de ser un privilegio de unos pocos y se convirtiera en un derecho para todos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 ya se decía que las personas tenían derechos, incluido el derecho a alimentación, a vivienda y un derecho a atención en salud. El derecho a la salud, vamos, un poco lo define la OMS como el goce del grado máximo de salud que se puede lograr y es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, según la OMS. Sin embargo, esto se ha venido aclarando que no basta con dar el derecho, sino que hay que garantizar unos series de servicios y que hay un acceso oportuno, aceptable, asequible a estos servicios. Sin embargo, 100 millones de personas en el mundo eh, se empobrecen debido a gastos en salud, gastos catastróficos. Y todavía muchas poblaciones, sobre todo poblaciones más vulnerables, tienen un acceso muy limitado a la salud. En Colombia se ha reconocido el derecho a la salud, como otros países, no tantos, o sea, países como Estados Unidos no reconocen la salud como un derecho. Lo consideran un servicio público o privado, pero no un derecho. Colombia sí lo ha reconocido a través de la ley estatutaria. ¿Qué es una ley estatutaria? Digamos, la mamá de las leyes. Es una ley que está por encima de las leyes ordinarias, que requiere, digamos que está entre la Constitución y las leyes ordinarias y requiere un proceso mucho más largo de aprobación en el Congreso y en el Senado. En general, las leyes estatutarias están planteadas para derechos fundamentales. Esto ha sido una larga discusión, pero hoy en día se reconoce la salud como un derecho fundamental. Antes se relacionaba o se definía como un derecho por conexión con el derecho a la salud, perdón, con el derecho a la vida, pero hoy en día se reconoce como un derecho fundamental. Ese reconocimiento le da, digamos, a las personas el derecho a reclamar ese derecho, y eso es importante. En Colombia es la ley estatutaria que reconoce el derecho a la salud. Fue aprobada en febrero del 2015 y en esta ley se reconoce que los colombianos tienen derecho a la salud. Es la primera ley de esta clase por un derecho social y reconoce la salud como un derecho fundamental. Repito, que no depende de otros derechos que sí se consideran fundamentales como el derecho a la vida. No es por conexión al derecho a la vida, es directamente un derecho fundamental. Y esta ley estatutaria tiene 26 artículos. Vamos a revisar algunos de ellos. Uno de ellos es integralidad, y eso es muy importante. Es evitar que el tratamiento se dé de manera fragmentada. Esto, aunque está aquí como derecho, todavía estamos un poco lejos en Colombia de garantizar esta integralidad del servicio. Lo ideal es que los servicios se le presten a la persona en conjunto, todos los que requiere, e idealmente en el mismo lugar, para que no tenga que estar viajando de un lugar a otro. Hay un elemento de determinantes sociales que aparece en la ley estatutaria porque, pues, como hemos hablado, salud involucra muchos aspectos, entonces se podría entender que la gente tiene derecho a vivienda, a una buena alimentación, a recreación, etcétera, etcétera, y esto sería infinito. Sin embargo, sí hay en ello una definición de la importancia o de la responsabilidad del Estado de adoptar políticas públicas para mejorar o para favorecer determinantes sociales, para reducir pobreza, por ejemplo, o para mejorar empleo, para mejorar recreación, etcétera. Entonces no depende del sector salud. La ley estatutaria es una ley, digamos, de todo el país y de todos los sectores.
Pero también la ley plantea deberes, y eso es importante. O sea, igual que las personas tienen derecho a la salud, también tienen deberes. Entre esos deberes es el autocuidado. Y eso es importante y no queda claro en la ley y luego en la implementación. Si, por ejemplo, se pueden plantear primas de riesgo. O sea, que una persona pague más a la seguridad social si es fumador, por ejemplo, o si no hace actividad física. Entonces, pero en lo inmediato está el deber de autocuidado, el deber de no abusar de los servicios, de respetar el personal de salud, de actuar de buena fe, ¿sí? No estar buscando la manera de sacarle al sistema y de contribuir financieramente al sistema como un deber. Claramente está la población subsidiada, pero inclusive la población subsidiada puede aportar un porcentaje del costo de la seguridad social. Esto existe en la norma, pero no se ha implementado. ¿Cuáles son los mecanismos para sus límites planteados allí? Se plantea que debe existir un mecanismo y que ese mecanismo debe ser de carácter técnico-científico, pero también participativo. Eso es más o menos, y transparente, como elementos claves que aparecen en la ley estatutaria. Otro elemento que aparece en la ley estatutaria es regulación de precios, que uno diría no tiene mucho que ver con la ley, pero sí. O sea, si los precios de los medicamentos y los insumos son muy elevados, pues el acceso se limita. En ese sentido, le da un arma al Ministerio de Salud para plantear una política de regulación de precios. Lo miraremos en otra clase. Hay otro apartado que habla de autonomía médica y este ha generado muchos debates. De un lado, se reconoce esa autonomía. Eso quiere decir que el profesional tiene el derecho de prescribir, de formular lo que el paciente necesita y él considere técnicamente que el paciente requiere. Y no debería tener presiones. Esto en realidad no es tan cierto. De un lado tiene presiones de los mismos jefes donde presta servicios, de las EPS que dicen, oye, cuidado con mandar este tipo de medicamentos o este tipo de procedimientos, de la industria farmacéutica que le están dando regalitos, invitándolo a eventos, buscando que formulen sus medicamentos, etc. Entonces, esa autonomía no es tan cierta y la autorregulación, que es el mecanismo principal para mantener esa autonomía, pues se reconoce en la ley estatutaria. ¿Sí? Esto en algunos casos es suficiente, pero en otros no. O sea, debe haber comités éticos de los profesionales de la salud que si alguien está formulando medicamentos innecesarios para poder recobrar ciertos productos, pues debería ser sancionado éticamente por la misma comisiones de ética de las especialidades. Sin embargo, esto realmente no ha funcionado muy bien como mecanismo y ya cuando pues hay robos directan claramente, pues lo que entran son mecanismos judiciales que en algunos casos sí han funcionado. En términos de tutelas, lo que tenemos es que sigue siendo y se reconoce como un mecanismo en la ley estatutaria. Se dice, hay que garantizar el derecho. Si no se garantiza, hay que buscar la manera de mecanismos para resolver conflictos y uno de estos mecanismos sigue siendo la tutela y se respeta la existencia de la tutela. Lo que se dice es que no debería ser el único mecanismo. ¿Qué tenemos en tutelas? En tutelas tenemos en Colombia para el año 2019 207.000 tutelas que se plantearon para específicamente por el derecho a la salud. ¿Sí? Esto implica un crecimiento no exponencial como en otros momentos, pero sigue existiendo un crecimiento. Y la mayoría de las tutelas son por servicios, medicamentos que están en planes de beneficios. Aquí podemos ver, hay que aclarar que en rojo estas no son las tutelas por salud, en rojo son todas las tutelas. En realidad Colombia, los colombianos ponen tutelas por muchas razones. La más frecuente es por temas de pensión.
y de protección social, más que por salud. Pero salud está en segunda línea, digamos, y como decíamos, sigue de una manera ascendente a pesar de los esfuerzos que están haciendo para resolver por otras vías los temas o los conflictos que llevan a la tutela. ¿Qué tenemos en términos de a quién se tutela? ¿Sí? Aquí es en general, no es solamente tutelas de salud, son todas. Y como se ven, aquí la primera, digamos, el top, es a la unidad de víctimas, por temas en relación a conflicto, ¿sí? A la oficina de tránsito, por temas de multas, etcétera, fotomultas, por ejemplo, ¿sí? Y luego sí aparecen ya algunas entidades de salud, digamos, estarían como en cuarto, quinto, sexto lugar entidades de salud. Pero insistir en que la tutela es un mecanismo que se usa para diferentes temas y salud no es necesariamente el más tutelado. Ahora, mirando tutelas en salud, tenemos un aumento, ¿sí? Cuando hablábamos en el 99 había 86.000 tutelas por año, ¿sí? Y la salud representaba el 24% de todas las tutelas. Ya para el 2019 son 620.000 tutelas en total, 207.000 para el año 2019 y salud representa el 33%, ¿sí?, de las tutelas. Entonces, sigue en crecimiento las tutelas por salud y las tutelas por salud representan un tercio de todas las tutelas que se ponen en el país. Si miramos dónde se ponen las tutelas, ¿sí? Y esto, si lo vemos en números totales, digamos, Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda, o sea, eje cafetero, es donde más se ponen tutelas. Y uno diría, ¿es donde más se necesitan las tutelas? Posiblemente no, ¿sí? O sea, posiblemente Guaviare, Guainía, Vaupés, Bichada tienen más necesidad de poner tutelas, pero no las ponen. ¿Sí? No hay el acceso a los juzgados, no hay el conocimiento para poner tutelas en estos departamentos comparados con los departamentos del eje cafetero. Si lo miramos en tasa, ahí la cosa cambia un poco, ¿sí? Y allí encontramos algo un poco más esperado. Entonces, por ejemplo, en Leticia se ponen muchas tutelas, o en Arauca, ¿sí? Pero sigue habiendo, por ejemplo, muchas tutelas en Antioquia, ¿sí? En Chocó, que uno esperaría muchas, hay pocas, ¿sí? Entonces Antioquia sigue siendo una de las regiones más tuteladoras y esto es un cuestionamiento a la equidad en la distribución de las tutelas. Así que de pronto quienes están accediendo a las tutelas no son necesariamente los que más la necesitan. ¿A quién se tutela? Y esto mirado en términos de por 10.000 afiliados. Hay principalmente EAPBs. EAPBs, sí, como Comeva, Medimás, Sabia Salud, Ecopsop. Sabia Salud, les recuerdo, es como la EPS que depende de la Secretaría de Metrosalud, depende de la Secretaría de Salud en Antioquia, ¿sí? SOS, Comparta, Convida, ¿sí? Estas son por 10.000 afiliados las APBs más tuteladas. Pero tenemos algunas poco tuteladas, o sea, si vamos más hacia abajo, Sanitas, Sura, Famisanar, ¿sí? Que en parte ustedes también las escogieron como las EPS en la cual ustedes se afiliarían, ¿sí? Llama la atención que Confachocó tenga pocas tutelas, porque Confachocó es es una caja de compensación en el Chocó y es la principal aseguradora, realmente, APB, perdón, en el Chocó. Pero, de todas maneras, el Chocó ponen pocas tutelas. Entonces, eso puede explicar, no necesariamente la calidad de los servicios o el acceso que garantiza Confachocó a sus afiliados. ¿Por qué razón la gente tutela? En salud, entonces, lo primero, servicios. Esto incluye transporte, por ejemplo, un servicio muy tutelado. En medicamentos, y ahorita miraremos un poco qué tipo de medicamentos, ¿sí? En otros elementos que no se consideran asistenciales, pero, por ejemplo,
una silla de ruedas o algo que no se considera como un medicamento o un procedimiento requerido, ¿sí? Productos cosméticos y de aseo, aquí están los famosos pañales que han generado mucho debate. ¿Qué especialidades son las que más se tutelan? Si miramos neurología, y aquí hay problemas, por ejemplo, de manejo, de epilepsia, ¿sí? Ortopedia y oncología, todo el manejo de cáncer, oftalmología, endocrinología. Estas son por especialidades las que más tutelas tienen. Con endocrinología ha habido varios debates, porque por ejemplo el uso de hormona de crecimiento se ha tutelado mucho, pero no tanto para los niños que la requieren, pero se ha utilizado también para aumentar la masa muscular de personas que están, de deportistas o inclusive de jóvenes que quieren tener mucho músculo. Y esto no es una indicación de las hormonas del crecimiento. Entonces, pues funciona, pero no es una indicación aceptada en el plan de beneficios. Si miramos en cáncer, ¿qué tipo de cáncer? Llama la atención que el primero sea cáncer de seno. Cáncer de seno tiene una manera de diagnosticar relativamente barata y fácil, a la cual muchas mujeres todavía no tienen acceso a la mamografía, y fuera de eso unos tratamientos muy establecidos. Los tratamientos se han venido complejizando, se han venido encareciendo, y puede explicar la razón por la cual las EPS, EAPBs se limitan o generan barreras para acceder o dar ya, no el tratamiento básico, pero cuando ya se habla de exámenes que requieren ser enviados a Estados Unidos, por ejemplo, para marcadores tumorales y tratamientos antihormonales muy caros, ahí es donde comienza a ver este tipo de tensiones en el manejo del cáncer de seno. Ya lo decíamos y sigue marcando una realidad, la mayoría de las tutelas es por servicios, medicamentos que están incluidos en el plan de beneficio. También hay que decir que el plan de beneficio ha venido creciendo y en ese sentido, pues eh, esto puede representar simplemente el crecimiento del plan de beneficio, no necesariamente que se estén negando más servicios que son parte del plan. ¿Sí? Posiblemente aquí lo que pasa es que estos servicios antes no eran parte del plan, ahora lo son y por lo tanto quedan clasificados como parte del plan de beneficios, pero en general las tutelas siguen siendo eh, solicitadas principalmente por servicios que sí están en el plan de beneficios. ¿Por qué la solicita la gente entonces? No para que le resuelvan si está o no, sino o para que lo incluyan en el plan, no. La tutelan por oportunidad, porque se lo están ofreciendo muy tardíamente su cita, o se la están ofreciendo pero no en su lugar de residencia, sino que tiene que ir hasta Bogotá para que le hagan una diálisis cuando él vive en el Chocó. Entonces, ese es el tipo de razón por la que las personas tutelan. Ahora miremos un poco el mecanismo del que hablábamos la semana pasada, el MIPRES, cómo ha venido funcionando. Entonces, realmente ha venido creciendo y en promedio, digamos, por mes, se están haciendo unas 500.000 solicitudes a través del MIPRES. ¿Por qué la gente profesional de la salud utilizan el MIPRES? ¿Para qué tipo de servicios? Principalmente para medicamentos, 76%. Luego, para algunos procedimientos, por ejemplo, para algunas tomografías, exámenes de diagnóstico que no están cubiertos por el plan de beneficio, para productos nutricionales que la mayoría no están cubiertos por el plan de beneficios. ¿Sí? Y, por ejemplo, en medicamentos, el más frecuente es medicamento para lágrimas artificiales, que llama la atención. Lógicamente hay otros medicamentos que ya son para temas endocrinos, es la principal solicitudes en MIPRES, y otros para temas, por ejemplo, para manejo de diabetes, que hay varias opciones de tratamiento de diabetes que no están incluidos en el plan de beneficios. Em, También mencionábamos en la clase anterior que, bueno, cuando un prestador entrega un medicamento que no está cubierto, se lo cobra
a la EPS o EAPB, y la EAPB se lo recobra al gobierno, ¿sí? Y esto sigue siendo un tema antes por el mecanismo de tutela o de comités técnicos científicos, hoy también por tutela y por el mecanismo de MIPRES, ¿sí? Y esto venía creciendo exponencialmente, ¿sí? En el 2010 estaba en 1.5 billones y para el 2019 estaban alrededor de 4 billones de pesos, que es muchísimo dinero, ¿sí? Todo el sector maneja unos 42, 46 billones, o sea, 4, el 10% serían recobros. Por esa razón, pues ha sido un dolor de cabeza para el ministerio y ha creado una serie de mecanismos. El último de ellos es de marzo, entra en vigor, entró en vigor el 1 de marzo del 2020, y es un mecanismo por el cual lo que se plantea es que se van a establecer unos techos máximos, ¿sí? Entonces, se va a estimar, se va a partir de los base de datos de suficiencia que hemos mencionado, las EPS, CAPB reportan lo que le cuestan los servicios y los procedimientos y los medicamentos que son parte del plan de beneficios y los que no son. Y en ese sentido, con base en esa información, se va estableciendo unos montos que se le entregarían de manera anticipada a la EAPB para cubrir esos servicios extras, por decir. Es como una adición a la UPC que se hace dependiendo de lo que ellos mismos reporten que están gastando. Esto es un mecanismo interesante, tiene sus detractores, pero podría marcar un techo, por lo menos, en lo que se gasta en EAPBs, y soluciona un problema que las EAPBs han dicho, y es: estamos prestándole plata al gobierno para pagar servicios que el gobierno está autorizando. En ese sentido, la UPC se paga por anticipado para prestar los servicios. Por lo tanto, esta también se debería pagar por anticipado. Es una iniciativa interesante, todavía no hay evaluación de su resultado. Hay un detalle que es interesante mencionar. Hemos hablado de EPS, entidades promotoras de salud, ¿sí? De EAPDs, entidades administradoras de planes de beneficios, y como todavía estamos resolviendo términos, se habla de EOC, entidades obligadas a compensar, ¿sí? Todo esto es como para ubicar todo este grupo de entidades que administran planes de beneficios. Entonces, básicamente lo que dice esta ley, esta resolución, perdón, es que se estableció un mecanismo para estimar cuánto es el no plan de beneficios, o sea, los costos por EPS o EAPBs en plan de beneficios, y entonces se varía una transferencia, ¿sí? de esos montos al siguiente año, al principio del año, pero ese sería el tope. Si se explota en ese año, pues entonces lo negocian al año siguiente, pero durante ese año la EAPB debe manejar los no POS, los no PBS actualmente, como con esa plática, ¿sí? Que plantea o vuelve un poco al concepto de contener el gasto. ¿Sí? Como lo explicábamos, sí hay un mecanismo de contención de gasto de la EAPB para lo que está incluido en el plan de beneficios, porque te da una plata fija, pero no lo había para lo que no estaba incluido. En este momento, básicamente se equiparan y hay un techo que implicará también un esfuerzo a medirse en estos suministros. Ustedes ya deben revisar esta página, es una de las iniciativas a nivel latinoamericano interesantes para el tema de salud como derecho, porque el tema de tutelas y cómo resolverlo no es un tema solamente colombiano, es un tema mundial. Hay países, Chile, Brasil, Costa Rica, que tienen también procesos de judicialización muy grandes, y entonces esta página busca compartir experiencias de cómo se ha venido manejando
garantizando ese derecho, pero también evitando abusos en ese derecho. Existen otras iniciativas interesantes, por ejemplo, de capacitar a los jueces, porque el juez se ve enfrentado a tomar decisiones complejas y médicas, por decir así, aclarando que los jueces lo que han dicho es, ellos no se involucran en decir si esto medicamento o si esta cirugía que se le envió al paciente es correcta o no, porque ellos no tienen el conocimiento. Lo que ellos juzgan es si la persona está siendo violado su derecho y si se puede exigir su derecho. No importa si la fórmula está mal hecha, ¿sí? O sea, el juez no puede dar ese tipo de análisis, ¿sí? Entonces, estamos en esto. Hay un proyecto de capacitación a los jueces para por lo menos entender el léxico, ese lenguaje complicado de los médicos, para saber de qué están hablando y qué están autorizando. Y los jueces claramente han dicho, miren, esto nos tocó a nosotros, pero busquen manera de resolverlo en el sector salud. No debemos ser nosotros, los jueces, los que manejemos el sector.